Ahí estamos. Ahí arrancamos desde el principio. Bueno, Natalia, ahí te veo. Muy bien que prendiste la cámara, gracias. Como me puse a charlar al principio con los primeros que ingresaron, este encuentro lo organizamos entre Viviana Romero y yo. Compartimos aula. Ya a mí me tocan las aulas 53, 54. Vivi, ¿cuáles son tus aulas? 57 y la 58. En Perfecto. esas aulas estoy como tutora. Bueno, nosotros les vamos a contar, como les mandé en el mensaje recién, armamos la reunión en dos momentos. En un primer momento, eh, mostrar algunas cosas del aula como para que se ponga, para ponernos así en conocimiento de toda la potencialidad que tiene el aula y los distintos espacios que está bueno recorrer. Y después centrarnos en las actividades de la clase 2, que es la actividad que está abierta en este momento, que está vigente, para charlar un poquito de qué se tratan y para que surjan cualquier duda que surja nos puedan consultar. Eh, a medida que Viviana y yo vayamos hablando, ustedes pueden interrumpirnos en cualquier momento. Yo estoy compartiendo, así que no veo el chat. Así que por ahí Vivi o Alicia, si ven que hay alguna pregunta, me interrumpen y nos pueden interrumpir en cualquier momento. Pueden usar la reacción de levantar la mano de Zoom, que está buena. Y la idea es que vayamos charlando un poquito sobre lo que vamos a hacer. Muy bien. Bueno, Diego, y contarles que Alicia es nuestra coordinadora, ¿no? Ah, En sí, este módulo. sí, me olvidé presentarla a Alicia, ya como de. Bueno, no importa, está allá, sabemos que formamos parte del equipo, así que estamos los tres para trabajar aquí juntos, a ver si podemos encaminar esta actividad de la clase 2, ¿no? Sobre todo, y la primera parte que es también importante. Así Perfecto. que bienvenidos a todos. Una de las primeras cosas que le queremos decir es la idea del perfil. Si ustedes van allí arriba a la derecha, nosotros hicimos una captura de pantalla y cliquean donde está el avatar, aparece el perfil y preferencias. Si ustedes pican allí, les abre una ventana que les permite editar el perfil y agregar la foto, que preferentemente sea una foto tipo foto carné, que se vea el rostro. La idea es que cada vez que ustedes hagan un posteo en el aula o una presentación, va a aparecer una referencia con esa foto. Y está bueno porque uno puede asociar rostro con texto y eso es muy interesante. Si no, quedan como a palabras de un avatar que está ahí que no se entiende muy bien. Y bueno, entonces le pedimos siempre que editen el perfil. Ese es el acceso para poder editar. Tienen la foto guardadita en su carpeta, en una carpeta de la computadora, y ahí les pide exportar archivo como si fuera un adjunto de un correo electrónico. Es bastante sencillo. Muy bien. Y después, en el aula, ustedes ven sí, la flechita del mouse. Sí. Sí, En sí. el menú de la izquierda, si ustedes van a la sección foros, ahí tienen todos los foros de la clase, del curso, los que están abiertos y, y los que están cerrados también. O sea, ustedes ven todos, solamente pueden acceder a los que estén abiertos por calendario, digamos. Pero está toda la oferta, digamos, cuando ustedes ingresan. Y aparece el foro de consulta y el foro de presentación. El foro de presentación está abierto durante toda la cursada. Es un foro donde ustedes entran, pueden decir algunas cuestiones personales y postear algunas de las expectativas que ustedes tienen cuando se inscriben al curso. Y el foro de consulta es un lugar de comunicación súper interesante y que se usa poco. Porque no es solamente para consultas, yo lo uso mucho para información general. Por ejemplo, la grabación de este encuentro la voy a subir al foro de consulta. Hoy la comunicación, el recordatorio de que nos íbamos a encontrar, lo puse en el foro de consulta y también lo mandé por mensajería interna. Digamos, es un foro de comunicación continuo y está bueno porque lo ven todos los colegas que forman parte del aula, como a todos los foros, digamos. Entonces, por ahí muchas veces uno hace una consulta sobre algo que le está pasando en el aula o un comentario o quiere compartir algo que está pensando, lo puede hacer en el foro de consulta, porque muchas veces la consulta que yo tengo es la misma de otro colega que por ahí no se anima a hacerlo y el foro de consulta es un buen lugar para compartir ese tipo de cosas.
El resto de los foros, en nuestro caso el foro de la clase 1 ya está cerrado, está en vigencia el foro de la clase 2, relaciones entre números, ya vamos a llegar a eso, pero bueno, eso es una de las partes que, de participación activa en el aula. Y en la misma sección, en la sección clases, en la misma sección, en el tópico clases, ustedes tienen todas las clases del curso, pero les recomendamos que lean fundamentalmente, que lean todas las clases, pero antes de iniciar, la sección presentación es una sección que por ahí muchas veces, como no es el contenido de manera directa, por ahí muchas veces en el apuro la salteamos, pero es interesante que hagan una lectura de esto, sobre todo fundamentalmente dos cuestiones que son muy interesantes. Una es la hoja de ruta. Allí tienen una plantilla donde están las fechas de cada clase, desde qué fecha a qué fecha está la clase. Ahora les vamos a mostrar después un calendario. Y eh, Karina dice que no alcanzó a participar de la clase 1. De todas maneras, Karina, no sé, Vivi, Karina es cursante tuya, si querés responderle. Sí, 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 de todas maneras, bueno, ya vamos a ver los criterios de evaluación y el régimen de aprobación. Y bueno, si no has alcanzado a participar del foro de la clase 1, tenés todavía posibilidades las invitamos a participar de la clase 2, 3 y 4, ¿no? De todas maneras, ya vas a ver que eh, tenés acceso a leerlo, que es importante para que veas el debate que surgió allí y bueno, y todas las reflexiones y sobre todo las conclusiones que pudimos llevar a cabo a partir de la actividad matemática planteada. Eh, Gracias, Viviana. y acordate también que la actividad de buzón de la clase 1 continúa abierta hasta el 8 de Sí, sí, octubre, sí, hasta el 8, sí. con lo cual todavía estás a tiempo de realizar esa actividad. Y Ahora es cuando... importante, perdón, Diego, es importante que lo hagan, porque el solo hecho de ponerse a resolverla les va a dar los insumos necesarios para luego armar el trabajo final, ¿no? Que es Claro. importante, sí, sí. Ujú, Bien. claro. Sí, y además, aunque no hayan participado del foro, porque bueno, ingresaron tarde o porque se nos pasó el calendario, son cosas que pasan, eh, está la síntesis. En la síntesis de cada foro está un poco la síntesis de lo discutido con algunas conclusiones que puedan haber quedado de ese debate. Entonces, aunque no hayan participado, esa síntesis también puede ser insumo para el trabajo final. Bien, veo que somos un montón, hay como 11 participantes. Qué buena. 11 en total. Bien, y la otra parte de esta sección presentación que me parece interesante que veamos es la de los criterios de evaluación y el régimen de aprobación. Que acá le ponemos ya en detalle: aprobar el cursado que habilita entregar el trabajo final y entregar y aprobar el trabajo final. Si ustedes cumplen con estas tres instancias, aprobar el cursado, eso les va a permitir acceder al trabajo final, realizar y presentar el trabajo final, y una vez que esté aprobado el trabajo final, se aprueba el curso. Para poder aprobar la cursada, es decir, para acceder a ese trabajo final, que digamos es la primera etapa que ustedes deberíamos culminar, ¿no? El poder aprobar la cursada nos habilita a entregar el trabajo final. Deben cumplir con los siguientes requisitos: leer todas las clases del curso. Recuerden que la plataforma nos brinda toda la información del paso de ustedes por el curso. Entonces nosotros podemos corroborar esta información. Realizar al menos 3 actividades obligatorias que pueden ser una participación en un foro y 2 entregas de actividades de buzón, o 2 participaciones en un foro y una entrega de buzón. ¿Sí? Ustedes a lo largo de la cursada tienen 4 foros, 1 por clase, y 4 buzones, 1 por clase. La opción acá es una participación en un foro y 2 entregas de buzón, o 2 participaciones en foro y una entrega de buzón. Cumpliendo esas 3 cuestiones, y que estén de manera correcta, los buzones, generalmente cuando uno corrige un buzón, si hay cosas para corregir, lo manda para reentrega. Sería bueno que si hay una reentrega que vuelva, y en ese ida y vuelta se van construyendo
mejor las ideas. Y acá hay una observación. Una de las actividades obligatorias debe corresponder a la clase 3 o 4. Es decir, si haces una participación en un foro y 2 buzones, una de esas 3 tiene que ser de la clase 3 o 4. Lo mismo en la segunda opción, cualquiera de las 2 opciones. Esto tiene que ver con, de alguna manera, es obligarlos, pero no sé si es la palabra obligarlos, pero por lo menos tratar de que haya un recorrido por todas las clases, porque si vos te quedás con este criterio, si participás en el foro y en el buzón de la clase 1 y en el foro de la clase 2, ya estarías en condiciones de hacer el trabajo final. Y más allá de obligarte o no por una cuestión administrativa, tiene que ver con que después, cuando llegues al trabajo final, vas a necesitar los insumos de la clase 3 y 4, y que por ahí con quedarte con lo administrativo no te va a permitir o te va a hacer, vas a tener que volver para atrás mucho. La idea es que cuando llegue al trabajo final ya esté las clases leídas, los buzones realizados, y claramente si uno realiza todas las actividades, tiene mucho más insumos para resolver el trabajo final después. Esto es lo mínimo, no quiere decir que bienvenido si podés entregar todos los foros, participar en todos los foros y entregar todos los buzones. Claramente tenés mucho más chances de que el trabajo final sea más rico cuando está ese recorrido por todas las actividades. ¿Se entiende hasta ahora más o menos? Sí, sí. ¿Seguimos? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar respecto de esto, chicos? ¿Sabés qué, Diego? Antes de avanzar, hay un cursante que se identifica como usuario. Por allí si después nos escribe su nombre para identificarlo y saber que estuvo con nosotros. Ajá. Bien. Bárbaro. O de última que nos pongan en el Bueno. chat nombre y apellido, así Claro, en el chat. Ajá. lo reconocemos. Bueno. Y ahí se unió alguien más. Sí, Cecilia Gil se unió. Ah, bien. Bien. Bueno. Seguimos Continuamos entonces. entonces. Avanzamos. La participación en los foros de discusión deben realizarse según los criterios que se explicitan en cada uno de ellos. Además, la escritura de las actividades de las clases de trabajo final tiene que ser personal. Si damos a entender que las palabras o las ideas de otros son nuestras, cuando no es así, estaremos incurriendo en una mala práctica, deliberada o no, será considerada como una conducta improcedente. En consonancia con esta idea, si en los trabajos presentados aparecieran casos de párrafos sin cita, trabajos copiados de otro autor, de la red o de una especialidad o de otro cursante, estos podrán ser devueltos por el tutor, que indicará, según corresponda, incorporar citas correspondientemente y reentregar, reelaborar el trabajo completamente y reentregar, o desaprobar y volver a cursar, depende del grado de copia que se encuentre. A mí me cuesta mucho decir todo esto porque estamos entre colegas y no debería pasar, pero la experiencia, acá tanto Alicia como Viviana como yo, hace muchos años que estamos en las aulas del Infot, y lamentablemente nos encontramos todas las cursadas con trabajos gemelos, con posteos que no están citados correctamente, etcétera, etcétera. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan sobre el citado, o si a lo mejor trabajan porque hay otra colega que en la misma escuela que ustedes están trabajando juntas, sepan que pueden hacer el trabajo juntos, bienvenido esa discusión, pero que después la entrega es personal y es individual, ¿sí? Entonces eso nosotros lo estamos mirando y tenemos la ventaja de lo digital, que nos permite un control más rápido sobre esas cosas. Pero, bueno, siempre apelando a la honestidad de cada uno, ¿no? Uno entiende que este tipo de cosas generalmente pueden ser por omisión y no por mala intención. No sé, Ali, si querés decir algo al respecto. No, me interesaba sobre todo decirles que también está en la parte del acceso a las clases, en la parte de la presentación, si lo quieren profundizar, pero bueno, es importante, como dice Diego, apelar a el criterio de cada uno, ¿no? Como
a veces por cercanía, a veces por amistad, por trabajo compartido. Uno hace lectura, discute las consignas, pero después a la hora de escribir y de llevarla a la página, digamos, al Al Word, papel. lo vamos a hacer Sí, en forma sí. digital. No vamos a escribir en papel, Claro, al papel digital sería. al papel digital. Es importantísimo esto, se da muchísimo, aunque a lo mejor para ustedes les resulte extraño, pero se da muchísimo y es muy incómodo tener que tomar alguna de las decisiones que ya Diego leyó y están en la diapositiva en relación a la profundidad con la que se haya trabajado este plagio, ¿no? Así que les recomendamos eso, que sea individual y original. Sepan que tanto el Power como la grabación de este encuentro va a ser subida después a las aulas, así que toda la información la van a tener disponible. De todas maneras, todo esto está en el aula, en la sección presentación, como dijo Ali. Bueno, algunas observaciones interesantes acá. La participación en los foros, digamos, la idea del foro es que haya discusión, debate sobre la consigna. La consigna generalmente es un disparador para discutir algún tópico de la clase. Eh, por eso hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de participar en los foros. Lo primero que yo les sugeriría es que primero, antes de hacer su participación, lean lo que se viene diciendo en el foro. Porque si no, muchas veces entramos, subimos nuestro posteo y nos vamos sin leer las presentaciones de los colegas, y eso hace que el foro se convierta en algo repetitivo. Todos terminamos poniendo lo mismo y no hay debate. La idea es que ustedes puedan, a partir de lo que postean sus colegas, ir aportando nuevas miradas, otras ideas, inclusive, aunque sea la misma resolución, pero la vuelta de tuerca que le da cada uno, desde ese lugar está bueno. Y evitar las intervenciones, yo le llamo genéricas, pero estoy de acuerdo con lo que dijo fulano de tal, listo, y me fui. Y esa participación no aporta nada al debate y me parece que tampoco le aporta nada al que la hizo, es como cumplir con el posteo y nada más. Estaría bueno que haya ese intercambio, que antes de hacer el posteo haya primero una lectura de lo que se viene discutiendo. Entonces, a medida que vaya avanzando el foro, se va enriqueciendo la discusión, me parece que los contenidos empiezan a ser mucho más interesantes. Nos están quedando 10 minutos de encuentro. Apenas, si nos queda cosas por discutir, nos volvemos a conectar al mismo enlace. ¿Sí? Bien. Algo que quería agregar, Diego, es Dale. que tengan en cuenta que a veces uno hace algunas cosas en papel, ¿sí? Y en vez de colocarlo como adjunto, pueden insertar la imagen en el foro, de manera que la discusión sea más rica, porque si no hay que descargar imágenes o documentos y entorpece la lectura y el debate del foro. En el foro de consultas, generalmente nosotros vamos subiendo esos tutoriales para que ustedes aprendan a usar esa herramienta en el foro que lo enriquecen. Inclusive hasta hay una herramienta que uno puede grabar el video, hablar e intervenir con un videito cortito. Así que tengan en cuenta estas herramientas que facilitan nuestras intervenciones y nuestros posteos. Sí, ahí. Perdón, agregando un poco, perdón Diego, ¿puedo? Sí, por supuesto. Sí. Agregando un poco a lo que Diego decía de la calidad de las intervenciones, es decir, que tengan que ver con la consigna, que respondan a lo solicitado, que lleven un hilo de discusión con respecto a las intervenciones de los compañeros. Fíjense que en los foros requiere dos participaciones. En una de ellas tienen que acotar a partir de la presentación de un compañero, del posteo de un compañero. Con eso se intenta fomentar el diálogo, justamente, que es lo que quería hacer hincapié, Diego, que está interesante, justamente la función del foro, ¿no? Gracias. Genial. Y con respecto a las otras actividades, bueno, la idea es que las respuestas a las actividades de buzón
estén sustentadas en las lecturas de las clases, que las citas, inclusive los autores, los podamos tomar tanto de las lecturas obligatorias como de las lecturas sugeridas que aparecen en cada clase. Y lo último, el tema del registro de bibliografía y referencias bibliográficas según normas APA. En todas las entregas de buzón están linkeadas las normas APA y si alguno las necesita ver, nos escribe y nosotros se las facilitamos. Es interesante porque, digamos, la idea de usar una norma nos permite que si yo quiero recuperar información de lo que está ahí citado, la norma APA es una buena referencia para ir a buscarlo. Por ahí muchas veces aparecen, qué sé yo, pie de página o fulano de tal. ¿Y de qué libro de fulano de tal lo sacamos? Bueno, hay que, el tema de normarlo nos permite que además la escritura académica sea organizada y que esté de manera coherente, etc. Bien, me estoy apurando un poquito para ver si podemos llegar a las Bien. actividades, ¿sí? Bueno, acá están las actividades de clase. En cada clase ustedes tienen todos los tópicos ahí con puntos rojos. Fíjense, la del circulito azul es la clase completa en formato PDF para descargar. Por si por ahí tienen algunos problemas de conectividad, pueden descargar la clase, trabajar fuera de línea y después, cuando tengan conectividad, van subiendo las actividades. Avanzo rápido. Este es el calendario que le habíamos comentado hoy. En la hoja de ruta no está así. Esta es una versión nuestra, pero es un poco más interna. Pero vayan fijándose en lo que dice publicación, clase 0 y 1, segunda clase, fíjense que es cada 10 días, ¿sí? La clase 1 se publicó el 18, la clase 2 el 28 y así sucesivamente cada 10 días la publicación de la clase 4 y tendríamos que estar terminando todo. El 26 abre el buzón de trabajo final, así que en esa Sí, semana tendríamos que estar realizando las hasta el actividades de 1 de trabajo noviembre. final. Ujú. Yo me voy a apurar en la parte de las fechas, total, esto se va a ir recordando después por foro, por buzón, o todas las semanas, cada vez que se inicia una clase, nosotros le mandamos los plazos, las fechas sugeridas, etcétera, etcétera. Así que esto es simplemente por una cuestión organizativa, pero recuerden que nosotros todo el tiempo le estamos enviando esa información y cualquier cosa nos van preguntando. Y así quería llegar acá, que era la parte que a mí más me gusta, la de matemática y la de didáctica. Bueno, esta es la actividad matemática de la clase 2, la que tenemos en el foro. Ahí nos propone una forma bastante diferente de resolver la división 97 dividido 18, diferente al modelo tradicional, ¿no? Al algoritmo tradicional de la división, donde consiste en descomponer el divisor en una multiplicación y hacer divisiones sucesivas. El, el inconveniente de esta forma de dividir es que nos permite acceder al resultado de la cuenta 5, pero la complejidad está en el resto. ¿Cuál es el resto de esas divisiones? De esa división, porque es una sola. Eso es lo que ponemos en discusión en el foro. No sé si alguna ya lo leyó, al foro ya participó del foro, No, no, lo yo no está llegué todavía. pensando, lo está masticando. Yo estoy compartiendo, así que no le veo las caras a todos. No, están diciendo que no, pero nadie lo ha leído. A ver, Natalia Natalia, tiene ibas a ganas de decir decir algo, algo. mira. Sí, mira, no te escuchamos, Natalia. Celia todavía no leyó Yo y no, Natalia no te escucho. ¿Estás muteada o se te entrecorta el...? No te estoy sí, no, escuchando. no, No, no la podemos escuchar. Y tenés el micrófono activo, Nati. no, ahora está muteada. Ahora estás muteada.
Bueno, en todo caso, en el chat, si querías, Natalia, dejarnos el comentario. Bueno, entonces, lo que pasa es que no quiero dar pistas. Si todavía no lo miraron, no les quiero spoilear la actividad, ¿entendés? Celia nos dice que todavía no lo ha leído. No lo leí. Así que bueno, le Les vamos a dar explico tiempo a que más lo o lea. menos lo que estaba acá. Estas son resoluciones de niños, además. Bueno, Edith se está rompiendo la cabeza, dice, para resolver y no lo logra resolver. La verdad que es Una, cierto que hacen pensar mucho. es la idea que pensemos mucho. Sí. A ver, una de las cuestiones es, si conocemos el resultado, podemos averiguar el resto por otro lado, ¿no? Natalia dice que todavía está terminando de leer la clase 1. Bueno, tranqui, Nati, que todavía hay tiempo para todo, así que no te preocupes. Digamos, yo puedo saber el resto de esta división, ¿sí? Basta con hacer 5 por 18 y fijarme en lo que me falta para llegar al 90. O sea, podríamos conocerlo de antemano. Cosa de decir, bueno, ya sé a dónde tengo que apuntarle, ¿sí? 5 por 18 es así como 50 más 40, es cerca de 90. Tendríamos un resto de 7. ¿Dónde está el 7 ese acá? Esa es la pregunta. Estos tres pibes, qué raro que piensan los pibes. Estos tres pibes pensaron de manera muy rara, pero no sabemos cómo encontrar ese bendito 7 que es el resto de esta división. De eso se trata un poco la discusión. Primero poner en discusión la técnica, ¿sí? ¿Realmente el resultado de la división es 5? No entendí, Celia. En caso de necesitar buscar primero desde la división. Sí, apuesto, pero en el caso de necesitar buscar primero desde la multiplicación, el trabajo es doble. No. ¿Sabes? O sea, A ver. a lo mejor ella se refiere a ir buscando números que multiplicado por 18 me den 97 o lo más cerca de 97 Perdón, posible, que es más o menos parecido a lo que se hace desde el modelo Claro. tradicional. La idea de esta perdón, ¿se descomposición es escucha? simplificar el cálculo, ¿no? Sí, ahí te Ahí va la escuchamos. Celia. Claro, lo que decía yo es esto, de que el hecho de que si nosotros necesitamos que el chico se dé cuenta de que primero tiene que multiplicar digamos, el cociente por el divisor, es como esperar mucho que él se dé cuenta de que necesita hacer esa revisión para comprobar si su... Ya estamos los 12 del primer momento. Entonces, acá nos estábamos con la pregunta de Claudia, me parece que era. Esto de pedirle a los chicos que hagan la comprobación de la división. No, Celia, Celia, sí, eso es Celia. lo que estaba diciendo yo, Sí, que el el hecho tema es de que yo no como lo esperar vería, que el chico acá haga hay esa que ver cómo se comprobación. trabajó la idea de división, ¿sí? Porque la idea de cociente por divisor más resto igual a dividendo, mirada como comprobación de la división, es una idea posterior a la división. Ahora, si yo, Claro, por eso. claro, pero si yo pienso en esa relación como la idea de división, ¿sí? Esto de ¿qué hace el niño cuando resuelve la división en forma tradicional? El número que va a poner de cociente lo multiplica por el divisor y se fija lo más cerca que le queda y después pone la diferencia como resto. Digamos, esa relación está implícita en el algoritmo de la división, independientemente de Pero que el lo resto no pensemos se como mantiene. comprobación. Pero bueno, de cualquier Claro, manera, esto no, digamos, esta es una resolución de un grupo de niños que ha trabajado con la división de una manera que no necesariamente tiene que ser la misma que trabajaron ustedes en las aulas. Y como por ahí siempre decimos, esta no sé si es después, esto no es una actividad pensada para sus alumnos, es una actividad pensada para ustedes, docentes que están haciendo un curso de formación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿desde qué lugar nosotros, docentes, podemos pensar primero cómo funciona esta técnica? Si funciona, realmente es 5 el cociente de 97 dividido 18.
funciona inclusive para diferentes descomposiciones del número 18, descomponiendo el 18 como 2 por 9, o 2 por 3 por 3, o 3 por 6. ¿Qué propiedades están implícitas en esta forma de dividir? Esto de dividir por una multiplicación, ¿sí? Se puede hacer la división por el primero de los factores y el resultado de nuevo por el segundo. ¿Qué propiedades de la división están involucradas en esto? Hay muchas preguntas para hacerle a esta técnica, siempre con la intención de corrernos del algoritmo tradicional. Y después, es verdad, si uno se pone a investigar, hay muchos algoritmos de la división dando vuelta por el mundo. Nosotros en la escuela, no sé por qué se usa el tradicional, pero bueno, en este que nos propone la autora de la clase de pensar, el desafío está primero en buscar que funcione y después en encontrar el resto, que es lo que este algoritmo así a simple vista no nos está mostrando. A la hora de gestionar esto en el aula, digamos, lo estoy pensando en un cuarto, quinto grado, eh, hay que ver cuál fue el trabajo previo que se hizo para llegar a esta instancia y a lo que se espera llegar después, digamos. Entonces por eso yo no lo pensaría como, si lo quieren pensar como una actividad para ser llevada al aula, bueno, hay que ponerle contexto, hay que meterlo dentro de una secuencia, hay que ver cuál es el trabajo que se espera, cuáles serían los objetivos de esa secuencia para que esto funcione en un aula. Así como está sueltito, por decirlo de alguna manera, es para que pensemos nosotros. Y como está planteado, perdón, es como que resalta el hecho de cuál es el cociente, me parece también. Es como que tal vez es la forma de mostrarnos cómo los chicos llegan con esa técnica al cociente, que ahí sí llegaron. Lo que nosotros no podemos ver es cómo ellos descubrirían el resto, que en los restos que aparecen no está el resto. Tal vez justamente sería ese segundo paso que nosotros no estamos viendo en este momento. Exactamente. Aparentemente el cociente, porque es el 5 que está en círculo, ¿sí? Claro. O sea, los chicos, los que resolvieron esta cuenta de estas tres maneras diferentes, al cociente llegan. Lo que Claro. no nos pueden decir, y nosotros tendríamos que ayudarlos un poquito, es a encontrar el resto, que si quieren yo les digo es 7. La pregunta es ¿dónde está ese 7? Que está escondido en algún lugar de esas cuentas, está escondido ese 7. Hay que buscarlo. Incluso en una de las aulas, en el aula 53, que ya se inició este debate, hay una de las colegas que encontró una teoría para encontrar el resto, donde en las cuentas cuando se descompone el divisor en dos factores, es más fácil encontrarlo que cuando se descompone el divisor, el divisor en tres factores. Hay un pasito menos en esa búsqueda. Sugerencias, estoy pensando en sugerencias sin spoilear. Vivi, ¿alguna que se te ocurra? Y yo algunas pistas he dado en el foro de las 57 y 58, a ver, pero quizás alguna pista sin dar el resultado es un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, pensar en que yo cuando vi la actividad, lo primero que hice, bueno, 97 dijo dividido 18. Hizo 2 y después por 9. ¿Por qué no probar a ver si resulta primero dividirlo por 9 y después por 2? A ver, ¿pasará lo mismo? ¿Me dará 5 también? Y empezar allí a ver las relaciones que puedo empezar a encontrar entre esos restos y los divisores, ¿no? Por allí empezar este trabajito. Probar Yo con otros empezaría por ejemplos probar estaría bueno también, probar con ejemplos a lo mejor más sencillos. ¿Qué pasa si el también. dividendo es par? Empezar con el primero y el tercero, que como decías antes, es más sencillo porque solamente tiene dos divisiones sucesivas, o sea, la del medio es un poco más complejo. Además tiene un resto cero,
que complica un poco más. Ujú. Otras opciones es contextualizarlo, por ejemplo, llevarlo a una situación problemática, pensar en un gráfico, hacer la Ah, división en gráfico, por ejemplo, yo ¿sí? pensaba eso, ponerle un contexto, ¿no? Ujú. Extra matemático y ver, a ver, a qué problema esta división daría solución, ¿no? Pensarlo desde Exacto, ahí Incluso y ver también podemos pensar desde la escritura matemática, esta primera también. escritura, decir, bueno, 97 dividido 18 es igual a 18 por 5 más eh, el resto igual a 97. Ese 18 lo descompongo en 2 por 9, ir jugando con la escritura matemática. Hoy en el foro ¿Mm? una de las chicas decía, qué difícil es hacerme entender lo que estoy pensando. ¿Se puede responder? Creo que Allí, lo entendí. Dale, Celia, a ver. A ver, justamente Total, no pensando en nos los está viendo gráficos, nadie, porque Celia. estoy trabajando con fracciones, así que estaba pensando en esto de el tema de los grupos, las agrupaciones y demás. Cuando nosotros dividimos, por ejemplo, el 97, dividido 2, nos queda 1. Pero después, nosotros nos queda el 48. Lo van a dividir y les va a quedar 3. Pero resulta que tenían dos grupos de 48. Entonces le queda los 3 de un grupo, los 3 del otro, entonces 3 más 3 más 1 te da 7. Ay, tengo una buena idea, ¿ah? A ver si bueno, entendí. Porque Vos en realidad el decís que 48 estaba dos veces. este resto 3 del 48 dividido Claro, 9, como previamente dividí por 2, este 3 hay que duplicarlo. claro, claro, porque viene del 97, que se dividió en dos partes. Antes, Es, a ver, cuando se lo hicieron los chicos, a ver, separamos una bolillita, por ejemplo, que nos sobró y lo pusimos en dos cajas. Bien, ajá, ahora cuando el 48 lo dividimos en 9 cajas, nos quedaron 3. Pero resulta que de los primeros 48 nos quedaron 3. Y de los segundos 48 también nos quedaron 3. Si trabajamos con ajá. material concreto. Y nos Y ujú, queda ahí esa tenemos sueltita que el. de la primera división, esa bolilla suelta de la Claro, primera entonces ahí división. tenemos el 7. Entonces sería 3 Este más sería un 3, 6 más más 1, 1, 7. 7. Y esa lógica que nos acaba de decir Celia, ¿cómo la pensemos para el último caso? 97 dio 3, 6. Acá tenemos resto 2. Pero como Lo este resto mismo. 2 lo dividimos por 3 previamente, ¿cómo sería ahí el Claro. teorema de Celia si lo aplicamos en la tercera división? ¿Lo digo? Dale, por sí, favor. Ah, y bueno, cuando yo divido por 3 me queda 1. Y me quedaron 3 grupos de 32. Y de Ajá. cada grupo de 32 me sobraron 2. Entonces tengo 1 más 2 más 2 más 2. Y forma también el 7. O sea, es ujú. 2 Trabajándolo 3 con material veces. concreto, claro, Bueno, porque yo Acá ahora en hay realidad algo, divido más 2, recordemos más 2. un puntito más que es 2 por 3. ahí Ahí está, Roxana lo ahí puso en el Claro, está. por foro, eso. en el ahí chat. Roxana lo agregó. Exactamente. Bueno, Estamos bueno, Yo estoy prácticamente pensando con en material el... concreto. llegamos hasta acá porque si no nos van a sacar la Sí, 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 actividad. sí, no. Entonces, les Muy dejamos bien, Celia, ¿no? Muy buen muy bien, trabajo. Celia, la verdad. Les dejamos el Bien. Bueno, desafío de la del medio que está dividido en 3 factores, el divisor, para el foro. Si no, yo me aburro en el foro, no tengo con quién hablar. Claro, después Tengo no todo. vamos a no vamos a tener que discutir después, ¿no es cierto? Claro. Por otro lado, Bien. Karina Troncoso escribió, si empezás dividiendo por 9 y después por 2, te da resto 7. Un resto es 7 y el otro es 0. O sea, había que ver ahí qué función cumple el resto 0 como para poder trabajarlo, ¿no? Con la idea que planteó Celia para pensar. Con la idea que planteó Celia. Sí, Bueno, sí. ahí Exacto. están todos agradeciéndole a Celia, Roxana, Natalia. Y Gracias, la otra Celia. es pensar en la última. Si ponemos resto, empezamos dividiendo por 6 y después por 3, ¿pasará algo parecido si empiezo dividiendo por 9 y después por 2? Digo, ¿tendrá algo que ver empezar a dividir por el más grande? Seguimos participando, ¿no? Vamos a la otra, Vivi, porque si no nos van Vamos, a sacar todas vamos, las respuestas en un solo. vamos. Pero estuvo realmente interesante el debate, muy bueno. Buenísimo. Sí, sí, Ese es el debate que queremos que se dé en claro, los tal cual. foros, chicos. Porque
es lo rico, ¿no es cierto? El intercambiar las opiniones, lo que más nos enriquece en este tipo de cursadas, ¿no? Donde la distancia por allí es un obstáculo y a través del foro es lo que necesitamos, bueno, comunicarnos. Y bueno, de Y esto el se valor trata. de esto es, estamos pensando todos lo mismo, seguramente cada uno en su cuaderno o en su cabeza tenía alguna idea de cómo pensarlo, hasta que Celia tiró ahí una idea y es como un cordoncito donde uno empieza a tirar para ir encontrando las respuestas. Así que los que todavía están en la clase uno tengan en cuenta que después pueden recuperar este video para pensar después el foro de la clase 2. No se me duerman con el calendario, eso sí. Acá tengo la actividad didáctica de la clase 2, que es la actividad de buzón. Esta es un poquito más extensa, tiene que ver con cruzar un poco lo que pasa con la matemática, con las ideas didácticas que se proponen en la clase. Y tiene además, nosotros no lo pusimos aquí, pero tiene un formato de presentación con las preguntas reflexivas donde tienen que aparecer evidencias de la lectura de la clase, pueden aparecer las citas aquí, etcétera, etcétera. Bueno, leo y lo charlamos un ratito. María Elsa, maestra de sexto grado, ya trabajó con sus alumnos. Es como para que tengan una idea cuáles serían los saberes previos. Distintas descomposiciones aditivas de los números naturales, cómo identificar los números que son múltiplos de 2, de 5 y de 10. Podríamos decir que conocen la regla de divisibilidad del 2, la del 5 y la del 10. Las explicaciones de, para cada uno, por qué valen los criterios de mirar la última cifra. Pueden encontrar algunas explicaciones en la clase. Más o menos para tener una idea, uno para saber si un número es divisible por 2, si la última cifra es par, es divisible por 2, los de 5 terminan en 5 en 0, los de 0 terminan en 0, es decir, las tres reglas estas casualmente para saber si son múltiplos de 2, de 5 y de 10, basta con mirar la última cifra del número que me pongas adelante. Entonces, a partir de esa idea, se propone entonces trabajar en, bueno, grupos de 4, esto está pensado en un contexto de aula presencial, ¿no? Escriban 20 números múltiplos de 4, comenzando con los de la tabla del 4. ¿Cómo están seguros de que son múltiplos de 4? Es decir, escribir los 20 números, si vos empezás con los de la tabla del 4, tenés 10, hay que poner 10 más ahí que no están en la tabla tradicional del 4. Después Juan Manuel, un niño de la clase, dice que para saber si un número es múltiplo de 4, él solo mira si el número formado por las dos últimas cifras es múltiplo de 4. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Juan Manuel? ¿Por qué? Entonces dice, escriban al menos 2 procedimientos para resolver el ítem A, es decir, encontrar 20 múltiplos de 4, que podrían producir sus alumnos. Estamos pensando en un segundo ciclo, ahí hay que ver, depende de la jurisdicción. Acá en Santa Fe, segundo ciclo es cuarto, quinto y sexto. Según los NAP, lo mismo, pero por ahí en cada jurisdicción esto puede cambiar un poquito, pero estamos ahí entre quinto y sexto grado. En el intercambio entre los niños, Alicia dice que si se suman 2 múltiplos de 4, el resultado también es múltiplo de 4. ¿Estás de acuerdo? Explique por qué. Indique una explicación general sobre por qué funciona la regla que enuncia Juan Manuel. Acá yo me voy a anticipar un poquito a algunas respuestas en función de mi experiencia en cursadas anteriores. Cuando uno dice, Juan Manuel tiene razón porque un número es múltiplo de 4 si sus dos últimas cifras son 4 o múltiplo de 4. Es como que decir el caballo blanco de San Martín es blanco porque es blanco, digamos. Estamos justificando lo que dice Juan Manuel, afirmando lo que dice Juan Manuel. Hay que ir un poquito más allá, a buscar algún tipo de explicación matemática de por qué, solamente mirando las dos últimas cifras, el número que yo estoy analizando es múltiplo de 4. ¿Se entiende? Sí, está claro. Es un poco la respuesta al punto 3. Exactamente. Claro. Incluso podrían pensar, a modo de sugerencia, la pregunta 2 como una etapa inicial y después retomar la 1, si se les complica. Sí.
podría ser un camino. Ahora fíjense que acá lo que nosotros estamos viendo también es que los chicos están argumentando, ¿no? El por qué ocurren las cosas, que también esto los va acercando un poco, como dijo Diego, bueno, están en el segundo ciclo o en el tercero, en mi jurisdicción estarían en el tercero, y que los va acercando a la nueva etapa que va a ser la escuela secundaria, donde ya hay un manejo más algebraico de todo esto, ¿no? Pero hasta a eso nos va acercando el pensar cuando les preguntamos, explique el por qué, ¿m? Y usando argumentos matemáticos. Claro. Esa es la idea. Incluso la clase hace alguna referencia al trabajo argumentativo, a la Sí. idea de validación, digamos. A este trabajo alternado entre contextos extramatemáticos y el intramatemático, ¿no? Entre contextos de la vida cotidiana y lo de la matemática misma. Ahí la forma de hecho, en términos brusonianos, Juan Manuel nos está planteando la validación, digamos. Juan Manuel está dando una conjetura. Él dice eso, nosotros tenemos que determinar si estamos de acuerdo o no. Y para determinarlo tendríamos que ir más allá de los propios dichos de Juan Manuel. A ver qué dice Celia. Con mis niños trabajo siempre la explicación. Pueden gráficas, explicar con cálculos. Claramente, hay en un encuentro charlando con Irma Saiz, para los que no lo conocen, es una especialista en didáctica de la matemática de Corrientes. Ella decía que si uno hace un trabajo de estas características con los niños desde el primer ciclo, desde los primeros grados, ya no sería necesario en los últimos grados de la primaria y en el secundario poner en las consignas justificar tu respuesta. Porque va de suyo. Uno en matemática, sí o sí, tendría que justificar todo lo que va escribiendo. Pero eso implica un trabajo escolar alrededor de las explicaciones, de las argumentaciones, de la validación, que tiene que ser constante a lo largo de toda la escolaridad. Ahí alguien en el chat volvió a preguntar y se me fue, a ver. Fíjate, dice Celia también, creo que lo primero que haría sería entender que salta de 4 en 4. Es una Y esto un estrategia. poco, sí, quizás que ya la ha adquirido cuando aprendió, ¿no es cierto?, el concepto de multiplicación. Porque acá son los contenidos que se entrelazan, ¿no? Lo que sabe el chico de multiplicación, lo que sabe de división y lo que sabe de divisibilidad. Yo digo que en el segundo ciclo, a partir de cuarto o quinto grado, es cuando los chicos empiezan a establecer relaciones, ¿no? Entre todo aquello que aprendieron como básico en el primer ciclo. Incluso ahí ese primer paso es interesante cuando se te agota la tabla del 4, que a lo mejor la tengo en el repertorio de cálculos memorizados, pero bueno, llegué al 40, ¿cómo sigo? El 4 por 11, el 4 por 12. Bueno, ahí puede surgir esta estrategia de ir de 4 en 4. Ahora, si yo fuera malo, que no lo soy, Dios no lo permita, pero supongamos, y si te pregunto por un número muy grande, el 2344. Digo, si voy a ir de 4 en 4 hasta el 2344, el trabajo se hace como re difícil. Ahí tendríamos Claro, que pero pensar en otra estrategia. ahí Juan Manuel te está diciendo que él se fijaría en las dos últimas cifras. Claro, Te está diciendo, termina en 44, es múltiplo de 4, listo. chanta. ¿Sí? El número es múltiplo de 4. Ahora, ¿tendrás razón, Juan Manuel? Tenemos que ver si tiene razón y por qué, ¿no? Esa es la cuestión en este punto también. Pero Va ya esa quedando parte de claro. matemáticas yo no sé nada, se las dejo a ustedes en el buzón. Esto hay que No, consultarlo con la almohada. Y con los hay que libros, obvio, porque pensar. con la almohada sola no alcanza a veces. Y son desafíos que nos vamos poniendo, ¿no? Y que por allí los chicos piensan de esta manera, por allí los subestimamos y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero Allí además se tiene que ver con esto de dar por sentada la regla sin analizarla. Es decir, bueno, listo, en algún texto dice que todo número es múltiplo de 4 si sus dos últimas cifras son múltiplo de 4. Bueno, ¿y qué pasa cuando termina en 0, 0? ¿Por qué?
También esa otra, porque en la de Juan Manuel dice si sus dos últimas cifras es múltiplo de 4, pero el número 00 es múltiplo de 4, no es múltiplo de 4, si no es múltiplo de 4, no podría serlo porque es menor a 4, ¿no? Pero, bueno, no es múltiplo de 4, pero ¿qué pasa con los números que terminan en doble cero? ¿También son múltiplos de 4? Digamos, se podría pensar en dobles o cuádruples de números múltiplos de 4 como para aproximarse al número. Bueno, esa es Lucho Edgardo, dice, no sé quién es, pero esa idea es interesante, pero está un poco planteando una conjetura de la conjetura. Multiplicar un múltiplo de 4 por 2, ¿me da un múltiplo de 4? Multiplicar un múltiplo de 4 por 4 me da un múltiplo de 4. Y si lo sumo como plantea la segunda, digamos, es como que de la primer conjetura surge otra, que también tendríamos que analizar. O sea, asumimos que si yo multiplico un múltiplo de 4 por 2, el resultado es un múltiplo de 4. ¿Lo asumimos Ahora, qué como válido o interesante. lo podríamos pensar, tratar de validarlo desde algún lugar? Ahora, qué interesante que se pone esto, ¿no? Porque la matemática deja de ser un conjunto de reglas memorizadas sin sentido a empezar a pensar por qué se cumplen las cosas y quizás después me acuerdo de eso y no de la regla. ¿M? Está bueno pensarlo desde allí. Y si me permiten la idea romántica, es más divertido. La parte más divertida Muchísimo. es pensar por qué funciona esto y no usarla para encontrar los múltiplos de 4. Siento que me Bueno, a están vos, Diego, mirando como porque un te bicho gusta la raro. matemática. A vos porque te gusta la matemática, es divertida. Pero para el que no le gusta es un desafío y se puede divertir también. Si se Bueno, ahí, trabajó, a ver, ahí en el chat tenemos otro comentario, a ver. si se trabajó la tabla del 4 como doble del 2, podemos relacionar. Muy interesante ese trabajo con la tabla del 4 como dobles D. Ahí aparece la propiedad asociativa, digo, si seguimos escarbando ahí, aparecen las propiedades asociativas, esto de descomponer un factor en productos, me lleva a una propiedad, pero si descompongo un factor en sumas, me lleva a la distributiva. Hay mucha matemática interesante para discutir ahí en esas dos puntitas que acabamos de charlar. Digo, pensando en la actividad 2, esto de que si se suman dos múltiplos de 4, el resultado también es múltiplo de 4. Entonces aparece esto de descomponer en factores o descomponer en sumas el número para analizar la regla. Con todo lo que hemos dicho, ya tienen la actividad resuelta, me parece bien. Pero fíjense, acá hay una línea interesante que es una línea teórica de la clase. En la clase 1 nos preguntábamos si funcionaba un algoritmo para resolver una resta con dificultad, transformarla en una suma y a partir de algunas ideas que esa suma me permite encontrar el resultado de la resta original. Pero la pregunta iba a si funciona y por qué funciona. En el foro tenemos esas divisiones raras que son diferentes a las tradicionales y nos preguntamos, ¿funciona esa división? ¿Es real? Eso, digamos, real en el sentido de matemáticamente es correcto los resultados que nos propone y ¿dónde está el resto? Y nos empezamos a preguntar por qué funcionan estas cosas que muchas veces en la educación matemática damos por sentada, como si fueran axiomas. Y ahora la regla de divisibilidad del 4, claramente todos usamos la regla de divisibilidad del 4, sabemos qué explicita, pero la ponemos en crisis y decimos, ¿funciona? ¿Por qué funciona? ¿Qué es lo que la hace funcionar? Como nos preguntamos, ¿qué es lo que le hacía funcionar al algoritmo de la división, descomponiendo el divisor en factores? ¿O qué hacía funcionar esa transformación de resta con dificultad en una suma que aparecía ya por la clase 1? Digamos, ahí hay claramente una idea, esto de ir a buscar las explicaciones de aquellas cosas que habitualmente damos por sentado. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Colegas? Los llenamos de preguntas y me parece que los atosigamos. Muchas preguntas. Es que No, la verdad que está muy interesante el diálogo, pero creo que con esto ya hay bastantes herramientas como para seguir pensando, que es lo que
que es el objetivo, ¿no? De última. Así que seguir pensando, seguir leyendo y poder encontrar esas respuestas, ¿no? A esas tres preguntas que plantea la consigna. Ahí Roxana también plantea algo interesante, ¿eh? Seguir pensando las reglas de divisibilidad y la relación del 4 con el 2 con la del 4. La regla del 2 dice todo divisible por ejemplo, 54 no es divisible por 4. Entonces, por eso se puede pensar que son las últimas dos cifras, deben ser múltiplo de 4 para ser divisible. Ahí tenés una idea para pensar. Es para seguir pensando, Roxana, ¿no? lo que me estás planteando ahí, digamos, por algo, cuando se explicitan los conocimientos previos, por algo te puso la del 2, la del 5 y la del 10. No fue. Ujú. No Pensemos fue casualidad. claro, acá la gente que Algo pensó ten- esto tiene intenciones ocultas siempre. La del 2 hay que fijarse en la última cifra, la del 5 hay que fijarse en la última cifra, la del 10 hay que fijarse en la última, pero en la del 4 hay que fijarse en las dos últimas. Y la gente que pensó esto, como vos decís, por ahí tiene intereses ocultos, pero te está dando pistas de lo que tenés que usar, ¿no? Claramente. Y Yo aparte lo que pide es una explicación general, es decir, que sea válido para todo tipo de número, digamos, de 2 cifras, de 3 cifras, de 4 cifras. Tenemos que tener en cuenta ese detalle, que sea general, ¿no? demasiada información por una seña de primerito. El diminutivo en primero. Bueno, pero acordate que esto va a quedar grabado en un video. Después en tu casa tranquilo puedes retroceder, avanzar y mirarlo las veces que lo necesites. Y si todavía te quedan dudas, nos escribís por el foro o de consulta o por mensajería interna y nosotros estamos ahí para responder. Consejos para tener en cuenta, ¿no? Lean toda la clase, ¿sí? Antes de ponerse a trabajar, quizás en el texto también se van dando cuenta de algunas otras cosas para relacionar. Participen de los foros. Si bien Diego les comentaban cuáles eran aquellos criterios que se van a tomar para regularizar la cursada, es interesante participar de ellos y, bueno, postear nuestras reflexiones, nuestros análisis. ¿M? Y, y bueno, y como dijo Diego, el foro de consulta, ¿m? Visitarlo periódicamente, porque allí por allí algún colega ha hecho alguna pregunta que nos puede ayudar en nuestro trabajo durante la cursada. Bueno, ahí Natalia Ay, plantea eso bueno, de ir juntándose con otros colegas. Agarren los colegas de la escuela y desafíenlo ustedes con el problema, a ver qué ideas, si les pueden tirar algunas ideas, eso está bueno. Si consultan Ujú. otra bibliografía que no sea de la clase, no hay ningún problema. Recuerden de citarlas correctamente para que esté la referencia y uno sepa de dónde lo tomaron. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Es cierto. Hay un montón de preguntas para que sigamos pensando juntos. Y quiero recuperar esto que dijo Natalia, no es en soledad esto. Podés ir a preguntarle a la maestra, a la colega de cuarto, podés desafiar al de séptimo que está ahí dando vueltas, le tirás la pregunta como si fuera una pregunta tuya, a ver qué te dice. La primera referencia siempre es la clase y las lecturas opcionales que te plantea la clase también están buenas. Y siempre estamos nosotros como red de auxilio también, para lo que necesiten. Pero esto no necesariamente lo tienen que pensar en soledad. La idea es que lo podamos pensar en comunidad. estamos las dos realizando el mismo curso. Ah, Mirá qué buenísimo. interesante para volver a tomarlo de antes, ¿no? Pueden pensarlo juntas, resolverlo juntas, pero a la hora de realizar la actividad, recuerde que es individual, el trabajo de escritura es individual. ¿M? Cada una va a realizar el suyo, pero fantástico que lo piensen, lo analicen juntas, lo discutan, se pregunten, esa es la idea. Pero Incluso
No hace falta que cuando suban un posteo al foro, por ejemplo, al foro de consultas, en este caso, porque es una actividad de buzón, o en la actividad del foro, no hace falta que suban al foro la actividad resuelta. Podés tirar una primera idea, lo que estás pensando, porque si eso lo agarra un colega, con eso le sirve para pensar otra cosa, y ahí aparece esto que nos pasó en el momento anterior, donde Celia, a partir de una idea, no pudimos encontrar una posible respuesta. Bueno, no hace falta que cuando posteen algo en el foro sea ya la idea terminada, acabada, con todo resuelto. Puede ser una primera idea. En el foro de la clase 1 alguien puso, no sé de dónde sale el 812. Era una idea. Había que salir a buscar de dónde salía el 812. Bueno, a lo mejor no era la respuesta definitiva, pero era una primera idea para empezar a pensar. Y eso puede ayudar a otro colega a seguir pensando. Chicas y chicos, si no hay más preguntas o comentarios, fue un hermoso encuentro, la verdad, tanto por la participación como por la cantidad de cursantes que tuvimos. Y hemos aprendido mucho entre Un todos. montón. Si no hay más comentarios o preguntas, damos por terminado el encuentro. Cuando Zoom me descargue las grabaciones, lo compartimos en el foro y bueno, nos seguimos leyendo. Como les pongo siempre en el foro, nos seguimos leyendo. Ahora nos toca leernos. Fue muy interesante todas las cuestiones que plantearon y conocernos, ¿no es cierto? Porque esto es lo que nos acerca. Así que más adelante vamos a hacer otro encuentro sincrónico, así que los volvemos a esperar. ¿Mm? Voy a dejar de compartir, así le veo las caras a algunos. Claudia, Y que el está en próximo la encuentro cámara, sincrónico Natalia. es para trabajar el trabajo final, así que también es muy interesante poder participar, vayan preparándose, estén atentos a las invitaciones. Y bueno, aprovecho a agradecerles la presencia, importantísima, aparte una reunión muy linda. Hemos trabajado temas muy interesantes y han surgido propuestas bellísimas, así que gracias Roxana pone que no participó participación. en el foro de la clase 1, por ahí entraste un poquito tarde, Roxana, pero podés seguir participando de las clases, revisar de nuevo los criterios que charlamos acá hace un ratito. Y en el foro de la clase 1, que si bien está cerrado, tanto Viviana como yo hemos puesto una síntesis de todo lo charlado en el foro, que podés recuperar de ese texto cuando, cuando estés pensando después en el trabajo final, porque yo espero verlos a todos en el trabajo final, obvio, ¿no? A todos. Bueno, nos despedimos entonces y los esperamos en el próximo encuentro sincrónico, pero nos seguimos leyendo por las aulas. Hasta tanto. Seguramente. Recuerden que hay otro el viernes a las 9 de la mañana. Digamos, nosotros lo ponemos en el foro, pero es la misma lógica de este para los cursantes que hoy no se pudieron conectar. Gracias a todos, nos vemos. Gracias Hasta Vivi, gracias Ali. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. pronto. Un Chau, abrazo. chau. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, Diego, ¿podés dejar de grabar? Sí, para que no me acuerdo en cuál de las dos había iniciado la grabación. Ah, un pequeño detalle.